Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes en este maravilloso día. Mi nombre es Juan Manuel Vaz y soy uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en la ciudad de Barcelona, en España, desde donde mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Eterna en Chile, al Ministerio Cruz y Salvación, y un abrazo muy fuerte a nuestro amigo y hermano, al pastor Vladimir Silva. En este día queremos compartir con ustedes una porción de la palabra y centrarnos en algo que quizá en estos momentos está a flor de piel en muchos de nosotros. Estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por momentos duros. Muchos de nosotros hemos quizá perdido amigos. Algunos han perdido quizá familiares, otros quizá han perdido el trabajo, otros quizá se encuentran en un momento de salud delicado y difícil. Pero lo que sí que es cierto es que estamos viviendo un momento a nivel mundial de dolor y de sufrimiento, que está llegando a muchas casas y demostrando que el dolor y el sufrimiento no entiende de cristianos y no cristianos, de ricos o pobres, no entiende de razas, no entiende de culturas, no entiende de países, de clase social, y que cualquier ser humano bajo el sol puede llegar a experimentar el sufrimiento en su vida en algún momento. Y más todavía los creyentes, que sabemos que el sufrimiento para nosotros por causa de Cristo es incluso una promesa del Señor. La palabra de Dios dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán por causa de ello y sufrirán por causa de Cristo. Así que quería hoy dedicar unos minutos para compartir con ustedes una reflexión, un tiempo de devocional, una meditación en la palabra en base a este asunto, al sufrimiento. Y quiero que lo hagamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 4, y voy a leer una porción amplia de la Escritura, y en ella vamos a estar meditando en este tiempo. Voy a estar leyendo del versículo 7 al versículo 18, y en base a este texto yo voy a sacar hoy la meditación que quería compartir con ustedes, que se encuentran allí en Chile. Entonces vamos a hacer la lectura, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, hasta el final del capítulo, dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo quiero dividir este mensaje breve que vamos a compartir en 4 partes principales que encuentro en este pasaje. En primer lugar, quiero ver que el sufrimiento es algo real, es algo que experimentan también los siervos del Señor. En segundo lugar, quiero ver que el sufrimiento puede ser útil y beneficioso para la gloria del Señor.
Y esa debe ser nuestra meta. En tercer lugar, quiero ver que el sufrimiento tiene una esperanza futura. Y en cuarto lugar, quiero ver la manera práctica de cómo enfrentar ese sufrimiento. Cuando nosotros nos encontramos en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de los ministros de Cristo. Está hablando de su ministerio, de las cosas que enfrenta en su ministerio, de las cosas que sufre en su ministerio, de por qué sufre esas cosas. Quizá tú no eres pastor o quizá no estás al cargo de ninguna obra, pero esto aplica a la vida de los creyentes. Lo que Pablo está enseñando sobre su ministerio y la vida de los ministros de Cristo también aplica a nuestra vida, porque cuando nosotros leemos sobre el sufrimiento a lo largo del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que no es algo solo para los apóstoles de aquel entonces o para los líderes religiosos, sino que el sufrimiento, las pruebas, las dificultades eran algo que podían llegar a cualquier creyente. Nosotros, por ejemplo, vemos el libro de los Hechos, vemos que el día de Pentecostés llega el Espíritu Santo sobre las personas que están ahí reunidas. Pedro predica un tremendo mensaje usado poderosamente por el Espíritu de Dios y más de 3,000 personas se convierten en ese momento. Ahí la iglesia empieza a predicar el Evangelio y a partir del capítulo 7 vamos viendo cómo llegan fuertes persecuciones. Entre ellas estaba Pablo, en aquel entonces conocido como Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia. Muchos eran perseguidos por el mensaje que predicaban. Así que el sufrimiento en la vida del creyente era normal por causa de Cristo. También el sufrimiento a veces llega por otras causas. Sufrimos por causa de enfermedades, sufrimos por causa de desempleo. Y también sufrimos a veces por causa de heridas que nos hacen las personas con sus palabras, por la traición que recibimos de un cónyuge, por el maltrato verbal que podemos recibir de alguna persona que amamos, por la traición de un amigo o cosas similares que pasan en la vida. Y esas cosas suceden por un motivo principal. El motivo por el cual suceden estas cosas es porque vivimos en un mundo caído. Por causa del pecado, esta tierra cayó en maldición y el pecado se expandió por toda la tierra. Incluso Pablo dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está sufriendo también dolores y gimiendo, esperando el día de su redención. Pero mientras estemos en esta tierra, la enfermedad será común, el desempleo será común, la corrupción será común, las traiciones humanas serán comunes, porque vivimos en una tierra caída, en una tierra maldita por el pecado, envuelta de pecadores. Y nos vamos a herir unos a otros muchas veces. Vamos a recibir golpes de personas, golpes por las situaciones económicas, golpes por las enfermedades o también persecuciones por causa de Cristo. Así que debemos entender que, en primer lugar, el sufrimiento es algo común. Ser cristianos, ser creyentes, no nos mete en una burbuja de protección que hace que nada malo nos pase. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que el libro de Eclesiastés dice que el sol sale para todos y que cuando llueve se mojan tanto justos como injustos. Y esa es una realidad. El Señor no nos ha metido en una burbuja donde nada malo nos va a pasar. Sí que es cierto que el Señor ha prometido estar con nosotros en todo momento. Ha prometido estar a nuestro lado todos los días, pero no ha prometido ponernos en una burbuja exenta de dolor o exenta de sufrimiento. Así que la primera cosa que vemos es que es real, el sufrimiento es real, pero ese sufrimiento que es real no nos destroza por completo. Y eso es algo que yo quiero decir en este primer punto. El sufrimiento en la vida del cristiano es real, llega por causa de Cristo o bien por causa del pecado, como hemos enseñado y hemos dicho en este primer punto. Sin embargo, hay una ventaja, hay una cosa que nos llena de esperanza y es el hecho que ese sufrimiento no acaba con nosotros para siempre. Siempre vamos a estar firmes enfrente del sufrimiento. Ese sufrimiento no va a acabar con nuestra vida espiritual. Ese sufrimiento no va a dejarnos vacíos de gozo. Ese sufrimiento no va a destrozarnos por completo, porque nosotros podemos ser abatidos, pero no vamos a ser derrotados por completo por ese sufrimiento. Vamos a ver los primeros versículos del texto que hemos leído a partir del versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mira que empieza a decir Pablo a partir del versículo 8, en los versículos 8 y 9. Afligidos en todo, pero no agobiados.
perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Mira lo que dice Pablo, dice, afligidos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. La palabra aflicción habla de eso, habla de sufrimiento, habla de dolor, habla de momentos difíciles, pero Pablo dice que podemos ser afligidos, pero no somos agobiados. La sensación de agobio, la palabra original, tiene mucho que ver con un término que habla de ahogarse, como si estuviera faltándote el aire, como si el agua te cubriera hasta arriba y ya no pudieras respirar y estuvieras en tu último aliento. Pablo dice, no podemos ser afligidos, pero no llegamos hasta ese punto de morirnos, de estar agobiados, de faltarnos el aire. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos una esperanza. El mundo a veces se aflige y llega a situaciones de completo desespero porque no cree que hay un Dios soberano que tiene todo bajo control. Pero nosotros creemos en sus promesas, creemos en sus atributos y sabemos que hay un Dios todopoderoso que está con nosotros, que es soberano, y eso trae paz en medio de la aflicción. Luego dice perseguidos, pero no abandonados. Ha dicho también perplejos, pero no desesperados. Perplejo es una expresión que denota como sorprendidos, así como cuando pasa algo que te deja como un poco medio en shock, así en un instante como despistado y en shock porque ha pasado algo impactante, pero dice que somos perplejos pero no desesperados. Volvemos a lo mismo, una situación difícil llega a nuestra vida, nos puede dejar perplejos por un instante, nos puede traer aflicción por un instante, pero no nos deja agobiados ni desesperados. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros tenemos esa confianza en la gloria del Señor, en la soberanía del Señor, en el poder del Señor. Y teniendo esa confianza, caminamos seguros, enfrentando los dolores y enfrentando el sufrimiento, sabiendo que en medio de todo eso, Dios tiene el control. Dios sabe de todas las cosas, nada se escapa de las manos de nuestro Señor. Entonces sigue diciendo, somos perseguidos, pero no abandonados. Es decir, la gente puede incluso perseguirnos por causa del evangelio. En ese caso está hablando de los ministros. Nos puede perseguir por causa del mensaje que predicamos, pero no estamos abandonados. Es decir, hay persecución, pero no corremos solos. El Señor corre con nosotros. Y Pablo sabía mejor que nadie eso. ¿Por qué Pablo sabía que la iglesia perseguida no está abandonada y no corre sola? Porque Pablo tenía la seguridad y la certeza que podían perseguir a los cristianos, podían perseguir a la iglesia de Cristo, pero Jesús estaba con ellos. ¿Por qué lo sabe Pablo? Cuando Pablo habla de su conversión en el libro de los Hechos, nosotros vemos que cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, la voz le dice, Pablo, Pablo, y dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Claramente la historia no muestra una persecución directa de Pablo hacia Jesús. No hay ningún indicio de que Pablo estuviera físicamente con Jesús en algún momento previo a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. No hay ningún indicio ni siquiera de que Pablo lo hubiera visto o lo hubiera escuchado en algún sermón de los que Jesús daba durante su ministerio terrenal. Pero Jesús dice que está siendo perseguido por Pablo, pero Pablo está persiguiendo a la iglesia. Y eso nos enseña que la iglesia no está sola. La iglesia puede estar siendo perseguida, pero está con Cristo. Y Pablo tiene esa seguridad, perseguidos, pero no abandonados. Jesús está con nosotros. El mismo Jesús que estaba con la iglesia cuando yo la perseguía, yo, Pablo, ahora está con nosotros cuando somos perseguidos, porque Jesús no abandona a su pueblo. Y sigue diciendo derribados pero no destruidos. La palabra derribados muestra algo que cae al suelo. Cuando una torre se cae, ¿verdad? Cuando una torre se vuelca, un árbol cae contra el suelo de arriba abajo. Esa es la expresión que muestra derribados, pero se levantan otra vez. Claro, la torre no, el árbol no, pero en esta expresión dice derribados pero no destruidos. Es decir, podemos hasta caer, pero somos levantados otra vez. Hay promesas maravillosas en la Escritura, como 7 veces caerá el justo, mas de todas ellas lo levantará el Señor. Nosotros tendremos tropiezos, incluso las aflicciones a veces serán grandes y nos harán caer. Podremos parecer derribados, pero no estaremos destruidos. Y el Señor volverá a extender su mano maravillosa de amor y misericordia y nos volverá a levantar con gracia y con poder.
Así que en primer lugar, los sufrimientos son reales. El sufrimiento en la vida del cristiano es real, pero el sufrimiento en la vida del cristiano no es... no lo derrota por completo, no lo mata por completo, sino que debemos confiar en Cristo, debemos confiar en el Señor, debemos confiar en su soberanía, debemos confiar en su poder y saber que podemos estar mal, pero Dios está con nosotros. Podemos estar mal, pero Dios nos está guardando. Podemos estar mal, pero Dios nos está cuidando. Dios tiene todo bajo control y confiamos que un momento Dios nos levantará del suelo donde hemos estado derribados, porque no hemos estado destruidos. Así que tenemos sufrimientos, pero tenemos esperanza, tenemos gozo en medio del sufrimiento. Pero ahora también vemos el motivo o algo para lo cual el sufrimiento es útil. Mira qué dice Pablo a partir del versículo 12. Mira qué dice: así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Entonces, Pablo no solo dice que sufre, sino que encuentra un motivo para sufrir, un motivo para su sufrimiento. Pablo dice: todo esto es por causa de vosotros. Nosotros sabemos una cosa también, hermanos, y es que nada en la vida es en vano, nada es casualidad. El Señor dice que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman al Señor, de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Eso no significa que todo va a ser agradable, todo va a ser bueno, todo va a ser sencillo, sino que eso significa que todo va a tener un firme propósito, un buen propósito, todo va a ser para algo bueno. Y muchas veces el sufrimiento es para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Muchas veces en los momentos de sufrimiento acabamos con la soberbia y el orgullo y somos trabajados en humildad y mansedumbre. Muchas veces en los momentos de sufrimiento buscamos más al Señor. Muchas veces en los momentos de sufrimiento acabamos acercándonos más íntimamente a Dios. Muchas veces en los momentos de sufrimiento hay momentos mayores de oración, mayor búsqueda de Dios. Recuerdan incluso Job, después de pasar todo eso, Job al final dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había habido un propósito, más allá de demostrar a Satanás, el Señor, que Job iba a resistir hasta el final. También había un propósito en la vida de Job, y lo expresa en esas palabras. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los sufrimientos no son en vano. Pablo aprovecha el sufrimiento para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y si sufrimos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y tú te preguntarás: ¿cómo puedo sacar algo bueno, útil o práctico en medio del sufrimiento? Mira, yo te doy algunas indicaciones. En primer lugar, mira tu carácter. A lo mejor en medio del sufrimiento el Señor te está volviendo más manso, más humilde, más amoroso, más dependiente de Él. Te está formando más a la imagen de Cristo. A lo mejor te hacía falta ser un poco estrujado para entender que había muchas cosas malas que arrancar de ti para poner el nuevo hombre cada vez más visible en tu vida y seguir formándote a la imagen de Cristo Jesús. Por otro lado, también quiero deciros que el sufrimiento es una maravillosa oportunidad para compartir el Evangelio. Porque el mundo, cuando sufre, se desespera, se da al alcohol, se da a las drogas. Algunos llegan hasta quitarse la vida y suicidarse. Pero el creyente, ¿qué dice? Afligido, pero no agobiado, perplejo, pero no desesperado. Ahí la gente va a ver que enfrenta situaciones de dolor, enfrenta situaciones de sufrimiento, pero en medio de todo eso que estás enfrentando, en medio de todo
todo eso que estás pasando, te mantienes firme, te mantienes con esperanza, sigues cantando al Señor, sigues orando al Señor, sigues confiando al Señor, y ahí la gente se va a sorprender y te va a decir, ¿cómo puedes seguir con esperanza en medio de lo que te pasa? ¿Cómo puedes tener gozo en medio de lo que sucede? ¿Cómo puedes seguir así? Y acabarás siendo un testimonio de Cristo. Acabarás diciéndole a las personas que tu esperanza está en algo mucho más grande que los problemas, que tu esperanza no está en lo que pasa en esta tierra, sino en la eternidad, que tu esperanza está en un Dios soberano que controla todas las cosas, que tu esperanza está en que aunque parezca que todo se cae en pedazos, Dios tiene todo bajo control y tu vida también, que tu esperanza está en eso, y acabarás mostrando la gracia de Dios, el poder de Dios y actuando para la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Y no sería la primera vez que alguien que sufre para la gloria de Dios acaba predicando el evangelio con su testimonio, mostrando que cuando todos se desesperan, él sigue firme y confiado, porque su confianza no está en otra cosa sino que en el Dios Todopoderoso. Así que Pablo enseña que el sufrimiento también puede ser útil. Aquí Pablo dice que todo lo que están sufriendo es por amor de los hermanos, para que la gracia del Señor se expanda. Pablo lo que enseña es que ellos sufren, pero mientras ellos sufren, los hermanos son fortalecidos, el evangelio corre por las naciones, así que los sufrimientos no son en vanos. Sufren, pero sufren con motivo y sufren para la gloria del Señor. Quizá tú estás sufriendo, quizá estás siendo perplejo, afligido. Recuerda, muestra a Cristo en medio de tu dolor. ¿Recuerdas a Pablo y Silas a medianoche en la prisión después de haber sido azotados, burlados, insultados, avergonzados en una plaza pública, metidos en una prisión sucia, maloliente, y a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor? Pablo en medio de la prisión escribe a los filipenses diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo en medio de la prisión escribe eso a gente que está fuera y libre. Eso trae esperanza, eso trae fuerza. Usa tu sufrimiento para la gloria del Señor. Y ahora vamos al tercer punto. El tercer y cuarto punto son breves. El tercer punto es el siguiente. Nosotros en medio del sufrimiento tenemos una esperanza. Versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Nosotros sabemos que esta tribulación es leve y es pasajera. ¿Cuál es la esperanza en medio del sufrimiento? La eternidad. Sabemos que las cosas que pasan en esta tierra no durarán eternamente, durarán un tiempo. El sufrimiento va a acabar porque nos espera una eternidad gloriosa, una eternidad donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni amargura, ni ira, ni enojo, ni depresión. Una eternidad llena de santidad, justicia, amor, alegría, gozo, paz plena en Cristo. Y nosotros tenemos esa esperanza. A mí me gusta dar este ejemplo. Cuando una mujer está dando a luz, es doloroso, al menos eso dicen siempre, que es muy doloroso, está sufriendo mucho en cada contracción, cada vez más fuertes, cada vez más regulares, más seguidas. La mujer sufre, la mujer lo pasa mal, pero hay algo que hace que la mujer siga. ¿Qué es? Que está la voz del médico o de la enfermera o del marido, el esposo, diciéndole, ya falta poco, empuja, ya falta poco, ya se ve la cabeza. Y ahí la mujer, a pesar de sufrir, piensa, si dicen que falta poco, un poco más y empuja, un poco más y empuja. Es la manera de animarla, hacerle ver que hay algo al final que ya llega y es mucho mayor. Ella sabe que ya falta poco para ver a su bebé, ella ya sabe que falta poco para que acabe el dolor, ella ya sabe que falta poco para que acabe el sufrimiento y es capaz de encontrar fuerzas en medio del dolor porque tiene los ojos puestos en una esperanza maravillosa. Así el cristiano en medio del dolor y en medio del sufrimiento sabe en su corazón, tiene la voz de la palabra del Señor que le dice, falta poco, te espera una eternidad maravillosa, una eternidad gloriosa. No mires unos años aquí tristes, unos años aquí malos, unos años aquí de sufrimiento. Pon los ojos en la esperanza gloriosa y maravillosa de la eternidad que te espera. En medio del sufrimiento el creyente tiene una esperanza que no dura para siempre y nos espera una eternidad gloriosa. Y tenemos ya el cuarto punto. ¿Y cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos para tener esa esperanza, para encontrar ese gozo, para encontrar esas fuerzas? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que no se ven, sino en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nos encontramos, hermanos, en esta condición. En medio de todo esto, ¿qué debemos hacer? Poner los ojos en las cosas que no se ven. Es decir, si tú miras las cosas terrenales y solo estás mirando la deuda, el dinero, el trabajo, la necesidad, la enfermedad, los problemas, las luchas, la política, las empresas, la crisis mundial, y si solo ves esto, solo vas a estar triste, apático, sin fuerzas, débil. Pero ¿cómo vas a encontrar esperanza? ¿Cómo vas a encontrar fuerzas, gozo, paz en medio de todo eso? Poniendo los ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Mira a Cristo, mira al Señor, mira la ciudad celestial en la que vas a estar eternamente. Cree y confía y ve esos cielos nuevos y tierra nueva en los que vamos a estar toda la eternidad con Cristo. Ve esa vida gloriosa que te espera eternamente. Ve esa eternidad maravillosa que te espera junto a todos los hermanos, sin dolor y sufrimiento. Pon los ojos en las cosas espirituales. Pon los ojos en las cosas que tienen que ver con Cristo, con el Señor, y no en las cosas de esta tierra. Porque si pones los ojos en las cosas que se ven, en las cosas de esta tierra, vas a estar desanimado y sin fuerzas. Pero si pones los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, vas a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que el sufrimiento es real, pero no es para matarnos, porque nosotros tenemos una esperanza mucho mayor. Nosotros tenemos promesas en medio del sufrimiento. Nosotros sabemos que Dios tiene el control, que es soberano y todopoderoso. También sabemos, hemos dicho en número 2, que el sufrimiento puede servir para algo, para la gloria de Dios y para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo, y un instrumento incluso para evangelizar a los impíos en medio del sufrimiento. Número 3, sabemos que tenemos una esperanza en medio del sufrimiento. Cuando aquí parece que todo es dolor y tristeza, tenemos una esperanza eterna, gloriosa y maravillosa. Y número 4, el secreto está en mirar a Cristo, en poner los ojos en las cosas eternas y espirituales y no en las de la tierra. Espero y deseo que este mensaje sirva, sea práctico y útil para vuestra vida en cada momento que lleguen las cosas difíciles, los momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, que recordéis estas cosas y las puedan enfrentar y las podáis soportar para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que nada se escapa de tu control y que eres soberano sobre todas las cosas y todopoderoso. Sabemos, Señor, que el sufrimiento, Señor, no escapa de tu control, que tú nos miras en medio de las situaciones que enfrentamos y tienes todas controladas bajo tu mano de poder. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner los ojos en Cristo y en las cosas eternas, que nos ayudes a mirar a esa eternidad que nos espera para encontrar esperanza, fuerza y gozo en medio de la aflicción. Padre, ayuda a mis hermanos en medio de las circunstancias. Dales fe, confianza y seguridad de saber que el Dios que los salvó también los acompaña en medio de esas situaciones. Y ayúdanos, Señor, a poder ser luz en medio de las tinieblas y que nuestro sufrimiento sea para tu gloria, como todo lo demás en nuestra vida. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre.